Que la bendición y el gozo del Señor esté con cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas. El Señor nos permite estar hasta hoy día firme en su camino, firme por su misericordia, y esto tenemos que darle infinitas gracias. Bien sabemos de que el tiempo pasa, años van, años vienen, pero la misericordia de Dios sigue estando con su pueblo. Para usted y para mí, lo más hermoso es que cada vez que tenemos la oportunidad de conocer más al Señor, debemos de aprovechar esa oportunidad. ¿De qué manera nosotros vamos a enamorarnos más del Señor? ¿De qué manera nosotros vamos a estar seguros que un día estaremos con Él? Es conociéndole, aprendiendo qué es lo que Él quiere que nosotros dejemos en nuestra vida, en nuestro corazón. Hay cosas que el Señor nos habla constantemente y esto lo hace para bien de nosotros. Asimismo también nos anima y nos exhorta, y por eso es que la palabra es predicada, para que nosotros seamos edificados, para que seamos fortalecidos. Si bien la Escritura dice que el fundamento está puesto y el fundamento es el mismo Cristo de la gloria, pero tenemos que nosotros que sobreedificar, y para ello es necesario, y por eso le hablo esto, mi amado hermana y hermana, para que usted se una a todos aquellos hermanos en todo el mundo que están dispuestos a seguir escuchando la voz del Señor a través de su palabra. Alguien en una ocasión dijo: pero si a mí Dios no me habla, pero si yo quiero escuchar su voz, y el Señor sigue hablando. Pero muchas veces los oídos se cierran para no escuchar esa voz. Pero si usted ha dispuesto su tiempo y su corazón, yo le quiero exhortar a que sigamos adelante juntos, aprendiendo y siendo edificados con la palabra bendita de Dios. Por ello le pido que en este momento usted me acompañe en una oración para que el Señor guíe en lo que vamos a compartir en esta oportunidad. Vamos a orar. Padre bueno, gracias en el nombre de Jesucristo, porque estamos, Señor, aquí de pie, y porque nos tienes, Padre, con el anhelo de buscar tu palabra, con el anhelo, Señor, de seguir predicando tu palabra, y esta es obra tuya, bendito Dios. Gracias, Padre, por cada uno de los oyentes. Gracias, Padre, por cada uno de aquellos que vayan a ver, Señor, esta predicación, que sea, Señor, de bendición para tu pueblo. Gracias, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguidamente quiero invitarle a que tome su Biblia. Vamos a ir al Evangelio según Mateo, en su capítulo 7 y su versículo 21. Mateo 7, 21. Este es un versículo conocido por muchos de los creyentes. Vamos a analizarlo hoy con la ayuda del Señor, y que sea para nosotros de bendición el que la palabra nos confronte, el que la palabra nos hable como el Señor quiere que se nos hable en esta oportunidad. Dice Mateo 7, 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acá inicio esta predicación. ¿Por qué? Porque acá hay una parte de la Biblia que confronta mucho a todos aquellos que seguimos al Señor Jesucristo. ¿Por qué le digo que nos confronta? Porque nos hace reflexionar en cómo estamos caminando delante del Señor, ya que aquí su palabra nos dice que no todo el que le dice Señor, Señor, diferente fuera que dijera todo el que me dice Señor, Señor, tiene garantizado que estará conmigo en el reino de los cielos. No dice eso, sino que nos da una advertencia y una reflexión el Señor Jesús. Recuerde que fue Él mismo el que hace 2000 años expresó estas palabras, registrado acá por uno de los hombres más reconocidos apóstoles en la Biblia, que es Mateo. Y Él nos dice acá que el Señor declara, dice que no todo el que le dice Señor, Señor, este entrará en el reino de los cielos. Y esto nos hace reflexionar a través de lo que son las religiones. El hombre y la mujer en esta tierra trata la manera de ver cómo conquista a Dios. Trata de ver de cómo se acerca a Dios. Y hay muchos que se pueden llamar cristianos y pueden llamar al Señor, Señor Jesucristo, pero esto no es garantía, mi amado hermano y hermana.
Entonces, qué importante que nosotros permitamos que el Señor nos hable, y por eso qué bendición el que podamos compartir y transmitir por este medio la palabra bendita de Dios, ya que esta palabra nos trae el gozo de aprender y que el Señor nos hable para nuestra bendición. Entonces, meditemos en esto, ¿verdad? Él dice que no será aquel que le dice el Señor el que trae el reino de los cielos, sino aquel, dice, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Importante acá ver lo que el Señor expresa. Dice que aquel que entrará es aquel que haga la voluntad de su Padre. Y ahí tenemos que ir a otro versículo que ya vamos a revisar. Pero meditemos por un momento, para nosotros, ¿qué es la voluntad de Dios el Padre? ¿De qué voluntad estamos hablando? ¿A qué nos estamos refiriendo? Y nos estamos refiriendo a la voluntad que Él tiene para sus hijos. Y esta voluntad vamos a analizar a la luz de la palabra. Tenemos que meditar si nosotros estamos o no estamos en esa voluntad. Si anhelamos estar con Él, tenemos que pedirle que Él nos guíe para poder nosotros hacer esa voluntad. Sigo leyendo antes de ir a este versículo que nos va a ampliar lo que es la voluntad. Dice el 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Démonos cuenta acá que el Señor ve ya el futuro. Recuerda que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Si bien dice la Escritura que Él es el alfa y la omega, entonces Él conoce el tiempo pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Entonces acá Él nos advierte que en un futuro irán muchos y le dirán: Señor, pero hicimos sanidades en tu nombre. Señor, pero echamos fuera demonios. Señor, pero hicimos esto. Pero hay una reflexión aquí importante, que aún esto no es garantía que nosotros estaremos con Él, sino que simplemente tenemos que decirle al Señor: Señor, por favor, ayúdanos, para que nosotros no seamos de ese grupo. Y tenemos que doblegar nuestro corazón, y tenemos que humillarlo de tal manera que podamos nosotros pedirle a Él que Él nos guíe y que Él nos ayude a poder ser obedientes a su palabra. Porque acá nos dice Él que muchos dirán, que le darán muchas razones. Señor, pero en tu nombre profetizamos. Señor, pero en tu nombre hicimos esto y el otro. Señor, pero en tu nombre yo fundé una congregación. Señor, pero yo hice esto. Entonces, hermanos, el trabajo en la obra es especial, es arduo, pero también es delicado. ¿Por qué razón? Porque Dios ve el corazón y ve la intención con que se hace. Hay muchos que quizá con fines lucrativos pueden fundar congregaciones, pero el que en verdad está llamado por Dios lo hace con el respaldo de Dios. Y esto lo digo porque no es garantía el que tengamos nosotros muchas congregaciones y que podamos decir, como tenemos muchas, fundamos muchas, pues esto nos da garantía que tenemos el lugar de los cielos seguro. Esto es parte de la bendición, esto es parte de lo que el Señor quiere. Su palabra dice: id por todo el mundo, predicad mi evangelio a toda criatura, y eso es un mandato para nosotros. Pero le digo este ejemplo y le hablo de esto, ¿por qué? Porque todo esto puede ser que engañe el corazón de muchos hombres y mujeres que, viendo que han edificado grandes cosas físicamente, grandes templos, pero su corazón se puede apartar de Dios, pero su corazón se puede acomodar a una doble vida. Hay mucho creyente que lleva una doble vida, y esto es terrible y es delicado si usted quiere. Pero es importante que nosotros lo veamos a la luz de la palabra, y es importante que nosotros lo digamos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra obligación como predicadores de la palabra, y tenemos que hablarle a todo aquel pueblo que anhelamos que seamos edificados, bendecidos, y anhelamos estar en el reino de los cielos con el Señor Jesús.
Entonces, dice en el versículo 23, y entonces dice la palabra, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imaginemos qué dura será esta palabra. Imaginemos cómo será ese momento cuando el Señor dirá y expresará esto, porque esto se cumplirá, y dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando usted va a un lugar y lo reciben, le dan la bienvenida, le dicen pase adelante, lo estábamos esperando, mire, uno se siente halagado. Pero por el contrario, usted llega y ya es fuera de tiempo o ya no hay lugar, quizá para un evento, alguna cosa, usted ya no llega al tiempo que era. Y le dice, mire, disculpe, ya no puede seguir. Pero es que no, ya no se puede. Ya rebasamos la hora, ya rebasamos el límite de personas que pueden estar acá, como está hoy en día el tiempo, ¿verdad? Que todo es restringido. Entonces, ¿cómo se siente uno? Rechazado, golpeado, lastimado. Pero esto es algo terrenal que puede pasar. Pero imaginemos cómo será cuando el Señor de esta manera diga estas palabras, apartados de mí, hacedores de maldad. Por favor, hermano y hermana, pensemos un momento en esto. Y medite usted ahí en casa, y medite usted ahí donde vaya, escuchando esta predicación. Quizá va en su vehículo, quizá está usted tomando un descanso, no lo sé. Pero medite por un momento en esta palabra, que el Señor nos habla. Entonces tenemos que meditar y darle gracias a Él porque nos habla. Que no seamos nosotros rechazados cuando el Señor esté con nosotros y nos pueda confrontar de esta manera. Entonces, cuando estemos frente a Él y Él esté ya frente a nosotros, tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos, de no ser ese grupo que será rechazado. Por eso le hablo a usted en esta hora. Y ahora, para ver qué es la voluntad del Padre, porque eso quedó pendiente ese momento, que le dije que le íbamos a ver, quiero que me acompañe a la primera carta a los tesalonicenses, en su capítulo 4, por favor. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 2 y 3 vamos a leer. Dice, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, acá está la respuesta de lo que estamos leyendo en Mateo 7, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra, lea conmigo o escuche claramente, dice, vuestra santificación. Acá está la palabra importante. Note usted que si bien el Señor quiere que nosotros prosperemos en todo, económicamente, pero antes de ello es espiritual. Recordemos una de las cartas del apóstol Juan, en el cual él le escribe a un varón y le dice lo siguiente: yo deseo que seas prosperado así como prospera tu alma. Ahí está el balance, mi amado hermano y hermana. Sé que ciertamente a todos nos gusta prosperar económicamente. Nos gusta progresar, comprar cosas, mejorar nuestra casita, hacer muchas cosas. Pero principalmente la palabra nos exhorta a que tenemos que crecer espiritualmente. ¿Y cómo logramos esto? A través del conocimiento de la palabra, a través de la lectura, a través del sometimiento, a través de la oración y la búsqueda del rostro del Señor. Vemos acá entonces que nos habla que la voluntad de Dios, y no se enfoca en lo material, por eso le dice esta aclaración, sino que dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y la palabra santificación es apartarse. Cuando revisamos la palabra santo que se refiere, cuando se escribió, se refiere a alguien que se aparta de. Por eso es que las cartas que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Tesalónica, en Galacia, en Filipos, etcétera, todo esto él lo refiere, hablando a los hermanos, dice a los santos, en Filipos, a los santos, así. ¿Por qué?
Porque se refiere al grupo de personas como usted y como yo, que la palabra nos llama santos. ¿Por qué razón? Porque estamos en el proceso de apartarnos y por eso, hermanos, no tenemos que quedarnos estancados. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para que nuestra vida siga siendo limpiada constantemente. Porque esta es la voluntad de Dios. Si no queremos ser rechazados en aquel día, tenemos que hacer la voluntad de Dios el Padre, y esa voluntad es nuestra santificación. Sigue diciendo acá en el versículo 3, que os apartéis de fornicación, dice. Aquí da un ejemplo nada más y menciona la fornicación. Pero no es solamente esto, sino que es un listado, y lo encontramos también en la carta a los Gálatas, en el cual se le demanda al pueblo de Dios. Hay 17 términos que nos hablan a todos los creyentes. Que dejemos la gritería, que dejemos el enojo incontrolable, que dejemos las palabras ofensivas, que dejemos celos malignos, que dejemos toda cosa que nos lleve a ofender al Señor, que dejemos la murmuración, que dejemos todo eso. Entonces acá la palabra es clara cuando dice que nos apartemos. Y si hablamos de apartar, estamos hablando de separarnos. Si a mí se me dijera que me aparte de este púlpito en este momento, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto, tengo que moverme. ¿Por qué razón? Porque se me está diciendo que me aparte. Pero si me dicen que me aparte, pero yo sigo en esta posición, no estoy obedeciendo. Entonces, hermano y hermana, apartémonos de todo aquello que al Señor no le agrada. Yo sé que hay un Espíritu Santo bendito dentro de nosotros, que nos consuela, que nos alienta, que nos fortalece, pero también que nos redarguye, amados hermanos. Nos redarguye y nos hace reflexionar en qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Cómo está usted comportándose con sus hijos? ¿Cómo les habla a usted? Y usted que es hijo, ¿cómo trata usted a sus padres? ¿Les da el lugar a usted? ¿Los respeta a usted? ¿Les da el lugar de honor que tiene que darle? ¿Usted lo está honrando? ¿Sus abuelos también? ¿Sus tíos? ¿Sus vecinos? ¿Cómo estamos viviendo nosotros con los que nos rodean? Sé que a todos nos falta algo, mis amados hermanos. Nos falta algo, y por eso la palabra es predicada. ¿Qué es lo que nos hace falta? Meditémoslo. Y que el Señor nos ayude a comprender esto y sobre todo a ponerlo por obra. Al decirlo por obra es de que lo hagamos vida en nosotros. Que lo hagamos vida y de esa forma podamos estar en ese grupo en el cual el Señor dirá: venid a mí, benditos de mi Padre. Ah, qué palabra más hermosa, mi hermano. Yo anhelo con aquel día a mí se me diga esto, mi amado hermano y hermana. Porque si no, imagínense que sea en balde todo lo que hemos hecho para buscar al Señor. Que ciertamente Él nos ha dado la fuerza y le damos la gloria, claro está. Pero imaginemos que hemos pasado tantos años y que no sea, hermano, para una productividad eterna. No tendría sentido, mi amado hermano y hermana. Tenemos que reflexionar nosotros en qué es lo que el Señor nos está hablando, porque acá le vuelvo a repetir, dice el 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hermano, sigamos en el camino del bien, sigamos en el camino angosto, ciertamente, difícil caminar por él. Por eso el evangelio que es verdadero es un evangelio, y lo hemos dicho en esas palabras, este evangelio es caro, mi hermano y hermana. Este evangelio le demanda a usted santidad, santificación, que se aparte, que se consagre, que usted sepa que el Señor es Dios celoso y que Él nos anhela y que Él nos cela con celo santo. Incluso la palabra dice que el mismo apóstol Pablo escribió esto en su carta a los Corintios. Y Él nos dice que Él nos cela, dice, con celo de Dios, porque Él anhela presentarnos, dice, como una virgen pura, sin mancha y santa al Señor. Entonces, veamos acá, entonces, ¿por qué la palabra es predicada? ¿Por qué usted está escuchando hoy este mensaje? ¿Por qué yo estoy acá hablándole a usted? ¿Por qué? Porque el Señor es bueno. Porque el Señor no quiere que nosotros seamos apartados en aquel día, sino que Él quiere que nosotros disfrutemos y gocemos de una vida eterna. Esa fue la razón por la cual el Dios de la gloria se hizo carne.
El Señor Todopoderoso dejó su trono de gloria y descendió a esta tierra y pasó las penas que tuvo que pasar, los desprecios y humillaciones, pero no se quedó ahí. Fue hasta la muerte de cruz y murió como un malhechor. Y después de muerto, Él enfrentó, hermano, el castigo por usted y por mí. ¿Esto por qué lo hizo? Para que usted y yo gocemos de una vida eterna. Pero esta vida será para aquel que con la ayuda del Señor se limpie cada día más. Ahora quiero que me acompañe, por favor. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios. En su capítulo 15, por favor. Versículos 1 y 2. Primera de Corintios 15, 1 y 2. Dice lo siguiente. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es para nosotros, que hemos creído en el evangelio, que estamos perseverando. Dice el 2. Por el cual asimismo, escuche esto, si retenéis, palabra clave acá, la palabra que os he predicado, dice, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Se da cuenta la palabra cómo nos habla? Pero luego nuevamente dice el 2, por el cual asimismo dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Acá nos está diciendo, el apóstol Pablo escribe a los Corintios para que ellos reflexionen. Les dice que nosotros hemos sido redimidos, porque hemos sido perdonados, porque estamos en el camino del evangelio, gloria a Dios, por eso estamos perseverando. Pero seguidamente dice que tenemos que retener. Dice, si retenéis. Y yo le hago a usted acá una pregunta. ¿Estamos reteniendo la palabra? ¿Estamos guardando esa palabra que nos ha sido dada? Hermano, yo he dicho algo en estas palabras. No es posible que seamos los mismos de hace 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 10 años, 15 años, si tanta palabra que nos ha predicado. Se nos ha predicado mucha palabra a lo largo de estos años. Imaginemos cuántas predicaciones hemos recibido por año, por mes, por semana. ¿Cuántas? ¿Y cuántas de ellas hemos comprendido en el momento, pero luego como que se nos olvida? Hermanos, reflexionemos por favor. Si la palabra nos dice que debemos de retener, tenemos que hacer esto, vea. Si yo quiero retener ese teléfono, tengo que tenerlo acá y mantenerlo. Pero si yo lo suelto, cae. Ya no estoy haciendo obediente a esta palabra de retener. Si usted y yo anhelamos estar un día junto al Señor, tenemos que retener su palabra aquí en nuestro corazón. Tenemos que hacer la vida. Y hoy gocémonos nosotros porque nos podemos dar cuenta que a la luz de la palabra nuestra vida ha sido transformada, mis amados hermanos. Nuestra vida ha sido transformada, no es la misma vida que teníamos hace años atrás, es una vida nueva y diferente. El evangelio son buenas nuevas, mi hermano. El Señor nos cambia de visión en el caminar, el Señor nos cambia de manera de pensar, de manera de actuar, de hablar, pero esto es porque Él nos ama, pero esto es porque hemos aprendido, y lo exhorto a usted para que sigamos reteniendo esta palabra. ¿Por qué razón? Porque también nos dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Aquí nos habla de salvación. Tenemos que perseverar en ese camino. Por eso no es de venir, asistir a una congregación, a un culto, a una campaña, y decir, yo recibo a Cristo y luego olvidarme. Y vivir como yo quiera, a mis anchas. No se trata de eso, mi hermano. Se trata de que así como recibimos a Cristo, también caminemos para Cristo todos los días. Por eso vienen las palabras del apóstol Pablo que son muy recordadas. E incluso cuando uno asiste a algún funeral, se mencionan muchas de esas palabras. Cuando dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bien lo dijo este hombre de Dios, que vivió para Cristo, que sufrió por Cristo y que murió por Cristo y para Cristo.
Pero acá este versículo es importante analizarlo porque imaginemos que si el apóstol Pablo dijo que si el vivir era Cristo y el morir era ganancia, ahora si el vivir no es Cristo, mi hermano, si nuestro vivir no es para Cristo, el morir ciertamente, hermano, no es ganancia, es pérdida. Pero se nos exhorta a nosotros a que aprendamos, a que meditemos y que pongamos por obra. Por eso acá nos dice que si retenemos esa palabra, sois salvos. Luego sigue diciendo, si no, dice, creísteis en vano. ¿Qué es la palabra vano? Que no tuvo sentido. Es como aquel que se inscribe en una carrera a nivel medio, hablemos de un secretariado bilingüe, una señorita, hablemos de un perito contador, y que atraviesa todos los exámenes, cuarto, quinto, pero ya cuando va en sexto, y le faltan, qué sé yo, 15 días, imaginemos esto, para poder graduarse, hace alguna locura, como ha pasado. Incluso padres de familia me han contado a mí situaciones muy difíciles que pasan con los hijos y las hijas, que abandonan el estudio a un mes o a menos de un mes de haberse podido graduar. Ahora, la reflexión que le hago es que para un estudiante, aún para un padre de familia, es decepcionante esto, porque todo el sacrificio económico que se hizo, todas las penas que pasó con los exámenes, todos los regaños que pasó con los maestros, y para que sea en vano. Ahora pongámoslo en el plano del Evangelio. Si usted y yo creemos en Cristo, pero hoy estamos, mañana no estamos, somos inconstantes. La palabra de Dios dice que al Señor no le agrada el hombre de doble ánimo. El hombre que hoy está, mañana no está, hoy quiere, mañana no quiere, hoy sirve, mañana no quiere servir. Hoy no, hermano, no es eso. Tiene que ser el Hijo de Dios y la hija de Dios definido qué camino ha tomado. Hemos tomado el camino angosto, mi hermano. No nos dijeron que era un camino fácil. Nos dijeron, el Señor Jesús, que el camino angosto era difícil de caminar por él. Pero, escucha lo maravilloso, es que al final lleva a la vida eterna. Entonces, vemos acá todo por qué el apóstol Pablo escribe esto. Y dice que no sea en vano, hermano y hermana, que no sea en vano todo lo que nosotros hemos alcanzado. Que no sea en vano el tiempo que hemos caminado, sino que por el contrario, tengamos la dicha un día de estar frente al Rey de Reyes y decirle, Señor, gracias Señor, gracias Señor. No sé qué palabras van a hacer nuestra boca cuando lo veamos a Él, pero quizá una de las más usadas será el decirle, Señor, gracias. Esta palabra es muy pequeña, mis hermanos, pero sé que todos la usamos para decirle, Señor, gracias, porque tenemos salud, gracias por la salvación del alma, sobre todo por la vida eterna, gracias porque tenemos alimento en la mesa, gracias por la familia, gracias por todo. Y bien la palabra dice que demos gracias a Él en todo. Entonces, acá meditemos, hermano. Voy con uno de los últimos versículos que quiero que leamos. Vamos a ir ahora a Apocalipsis, por favor, en su último capítulo, que es el capítulo 22, por favor. Dice en el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Este versículo acá lo incluí en este tema, en esta predicación, para que usted y yo estemos seguros que la palabra del Señor se va a cumplir. Si bien analizamos hoy todo lo que está pasando en todo el mundo, esto el Señor no lo había dejado a la deriva, no lo había dejado para ver qué pasaba, no, todo esto el Señor lo había dejado ya escrito. Aquí nos habla de que Él cumple sus promesas, Él cumple su palabra. Él prometió que un día volvería y ese día se va a cumplir, hermanos. Anhelemos estar en gracia con Él, caminando en su gracia, caminando en obediencia. E incluso recuerde que la Escritura dice que dichoso aquel siervo a que el Señor halle trabajando. Dice, vea, qué hermoso esto, ¿verdad? Pero por otro lado, qué triste aquel que haya dejado lo que el Señor le dio un día. Hay oportunidad ciertamente de regresar,
por eso seguimos predicando. Pero acá le leo este versículo que dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y luego la respuesta que se le da es, amén, es lo que ustedes deben de decir, sí, ven, Señor Jesús. Anhelemos esa venida del Señor, mis hermanos. Ciertamente si Él aún no ha venido, bien lo hemos predicado y lo seguimos predicando, no es por tardanza u otra cosa, sino es por amor y por misericordia. Porque Él sabe que aún nos falta y por ello es necesario que la palabra siga siendo predicada para bendición de nosotros. Entonces, acá nos dice la Escritura que Él cumplirá. Y que el anhelo de la iglesia que está enamorada, la iglesia que está limpiándose cada día porque anhela a su amado. La iglesia que está enamorada de Cristo, esa iglesia recibe la palabra, aunque a veces sea dura y la corrección a veces nos duele, mis hermanos, pero es de decirle, Señor, gracias, porque quizá me está costando y quizá me duele, Señor, cuando me hablas fuerte, pero es para mi bien, Señor, y muchas gracias. También recordemos que su palabra dice que al que Él toma por hijo, Él lo corrige. Y que el Padre que no corrige, que no enseña y que no instruye correctamente o corrige incluso hasta con vara al Hijo, dice que no le ama, le aborrece. Pero ciertamente Él nos ama y porque nos ama, nos habla de una manera y de otra manera. A veces no es a través de una palabra como esta que es predicada, sino es a través de enfermedades que vienen en nuestra vida, a veces a través de problemas de familia, problemas de trabajo, escaseces. El Señor nos habla, porque no le ponemos atención de una manera. Él nos habla de otra forma. ¿Para qué? Para que reflexionemos y que nos demos cuenta cómo estamos caminando. Que nos demos cuenta dónde estamos parados, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar. Entonces, hermano, esta palabra es la que el Señor ha puesto en mi corazón y que en esta oportunidad, con la responsabilidad del caso, yo he compartido. Ahora quiero invitarle a que primeramente usted, que no ha conocido a Cristo, se acerque a Él. Él es un Cristo vivo. Él no está en la tumba, Él no se quedó en el sepulcro, Él está vivo, pues su Espíritu está en nosotros. Y si quiere recibirle como Señor y Salvador, a través de la oración usted dígale, Señor, perdóname, ven a mi corazón, hazme tu hijo, yo quiero seguir tu camino. Esta oración es la oración que abre las puertas para que podamos ser salvos y que sigamos al Señor a través del Evangelio. Y para usted, hermano y hermana, que esta palabra le ha hablado y que nos hace reflexionar, aprovechemos este tiempo de oración para decirle, Señor, sé que tú estás en todos lados, ayúdame, que yo no sea rechazado en aquel día. Oremos pues en esta hora. Padre bueno y Padre santo, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es verdad. Y te agradezco, Padre, por el privilegio, Señor, de poder podido entregarla una vez más. Te pido, Padre, que todo aquel corazón que esté, Señor, dolido, sea, Señor, bendecido y sea consolado, Padre Celestial. Que todo aquel que abra su corazón en este momento, Señor, tú le hagas, Señor, tu Hijo, y tú, Señor, perdone sus pecados. Por favor, Padre, te ruego y te suplico. Acércate a través de tu Espíritu, Señor, en cada corazón de cualquier hombre o mujer, Señor, que reciba esta palabra y quiera, Señor, cambiar su vida. Tú eres el Dios único y verdadero que cambia las vidas y los corazones. Padre, por favor, te lo ruego así, Señor Jesús. También, Señor, te pido por todos nosotros, tus hijos, que estamos en el camino, por cada hermano y hermana, en cualquier lugar, Señor, que me pudo haber escuchado. Te ruego, Padre bendito, que nos ayudes a afirmarnos, que nos ayudes a despojarnos de todo, Señor, lo que aún nos es peso, Señor, y que es algo que no te agrada a ti. Todo lo que nos impide acercarnos más a tu presencia, que nos impide servirte como es, y, Señor, sobre todo, que no seamos rechazados en aquel día, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio de estar, Señor, en tu presencia, y gracias, Padre, por escucharnos en esta hora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.